Bueno, vamos a continuar entonces con el teórico de la teoría de la enfermedad única de Pichon. Y bueno, habíamos hablado en el video anterior que esta teoría estaba vinculada con otras una de ellas es la teoría de Freud y otra la teoría de Melanie Klein. Hay ciertos aspectos de la teoría de Freud, entonces, que él rescata para ilustrar esta teoría. Uno de ellos es la primera y segunda tópica y las series complementarias. Las series complementarias las vamos a ver incorporadas en uno de los principios que conforman la teoría de la enfermedad única. Y de la teoría de Melanie Klein sí vamos a ver aspectos importantes como las posiciones, los mecanismos de defensa. Eh, para repasar, son temas de primer año, pero aparte tienen que ver entonces, vuelvo a decir, con esta teoría. Freud entonces había diseñado dos tópicas, recuerden ustedes, ¿no? La primera y segunda tópica. Y dentro de la primera tópica, él hablaba de tres componentes, ¿no? Tres áreas. Una era el sistema de la conciencia, otro el preconsciente y el inconsciente, ¿no? La conciencia que nos conectaba con la realidad externa, nosotros recibíamos la información y todo lo que la realidad desde los sentidos nos aportaba. Un preconsciente que era un reservorio de la memoria y también un inconsciente. Él viene a descubrir que hay una parte oculta, ¿sí? Muy importante, que no llega, ¿no?, a la conciencia de forma simple como los recuerdos almacenados a nivel del preconsciente, sino que esto oculto en el inconsciente va a ser proyectado hacia el exterior o desplazado hacia el exterior de diferentes maneras, ¿no? Habíamos hablado de actos fallidos, de, de sueños y de síntomas. Eran las maneras de manifestarse el inconsciente. Eso dentro de la primera tópica. El niño, recuerden ustedes, según Freud, ya nace con el inconsciente, es la parte que trae, que es transmitida de generación en generación, y también es portador del ello. El ello como reservorio de las pulsiones del ser humano, ¿sí? Pulsiones que son de todo tipo, ¿no? Y color. Tiene que ver con los deseos, con los impulsos, con los cuales nacemos. Entonces, el ser humano va a ser portador de ese inconsciente desde el momento del nacimiento y es portador del ello. A lo largo de su infancia se va a ir desarrollando la etapa yoica, o sea, el yo, el yo. El niño va a diferenciar lo que es él del otro yo, y ese yo se va construyendo en la medida que desarrolla el vínculo con el otro, ¿no? Ese yo eh, va a ir evolucionando a través de las diferentes etapas de esa infancia. Recuerden ustedes que Freud va a hablar de diferentes etapas, diferentes fases, la fase oral, la fase anal, la fase fálico, y en esa fase fálica se va a estructurar lo que él llama super yo. Entonces acá estamos ya nombrando la segunda tópica. El ello primitivo, como el inconsciente, que llega con el niño desde el nacimiento, el yo, que va a ir estructurándose a través de esa fase vincular con los otros, y el super yo, que es la instancia de la moral, de las normas, y que a donde él ubica al complejo de Edipo, ¿no? Es una fase super yoica por un lado y edípica, donde el niño ahí va a visualizar esa situación triangular en la cual su vida, el niño o niña, no,
no está él apoderado o en él no existe esa unión única con el padre o con la madre, que no les pertenece, sino que hay una situación triangular que él debe compartir, ¿no? Empieza a haber un otro que se vincula con la madre o con el padre, y que ese mamá o ese papá no son de su pertenencia, ¿sí? Entonces una situación para él traumática, pero necesaria para poder ingresar al mundo de la cultura. Eh, entonces, estos conceptos freudianos hay que tenerlos en cuenta. Y también hay que tener en cuenta los conceptos que transmiten la teoría de Melanie Klein. Melanie Klein, a diferencia de Freud, va a adelantar esta etapa de evolución, esta etapa en la cual Freud describe desde el nacimiento a los 5 años, va a adelantarla a los primeros meses del niño, ¿sí? Recuerden ustedes que en la etapa edípica, de acuerdo a la teoría de Freud, se instalaba la culpa. Se instalaba la culpa en este estado de ambivalencia que el niño va a estar, porque cuando él fantasea, cuando él siente esto de querer eliminar al progenitor del sexo opuesto para poder quedarse ¿no? con el dominio o con ese vínculo que ha sostenido con el padre o la madre, siente que ese ser al cual ese ser el cual es odiado es a su vez amado. Entonces este sentimiento de ambivalencia instala en él la culpa. Pero en el caso de la teoría de Melanie Klein, esa culpa se adelanta y se traslada a la posición depresiva. Vamos entonces a recordar cómo es esa teoría de Melanie Klein. Melanie Klein dice que, bueno, el niño nace, ¿sí? Bueno, fíjense, y anclándolo un poco a la teoría de la enfermedad única, el niño nace y percibe y siente la primera gran pérdida. Cuando el niño está dentro del seno materno, vamos a entonces hablar de la vida intrauterina, que Pigeon-Rivière considera tan importante como lo genético y constitucional, de lo cual también habla Freud. Esa vida intrauterina, ¿sí? Le genera, en condiciones obviamente normales, placer al niño, porque el niño o la niña están en un ambiente ideal, un ambiente donde la temperatura, la nutrición, es todo acorde a sus necesidades, ¿sí? En cambio, cuando nace, digamos que sufre la primer situación traumática, porque dejar aquello que era ideal para un ámbito en el cual se tiene que acostumbrar a lo nuevo, y lo nuevo con todas sus distintas características o distintos estímulos, porque por un lado recibe el estímulo lumínico, por otro lado recibe los sonidos que desconoce, el ruido, su primera necesidad de nutrición, ¿no? El hambre, todo aquello que no había padecido dentro del seno materno, lo empieza a padecer desde el momento que nace. Por eso, Fillon va a hablar de una primera depresión, una primera pérdida, núcleo de origen de futuras depresiones, de futuras enfermedades, porque es una situación complicada para ese bebé que tiene que ir adaptándose lentamente a esa situación, ¿no? Entonces, estamos en una situación de pérdida y el llanto
la molestia, el enojo, porque el bebé también se enoja, va a ser decodificado por la madre o la persona que lo cría. Va a ir decodificando ese lenguaje y sus necesidades para poder satisfacerlas. Entonces, en esa primera etapa, que es antes de los 6 meses, el niño o la niña van a percibir, de acuerdo a la teoría de Melanie Klein, que él no comparte el mundo con otra persona, sino que es un todo, él es como un todo. Y en ese todo, en esa totalidad, percibe que hay un objeto que lo satisface, que lo gratifica, que lo sostiene, y otro objeto que tiene para él el efecto contrario. El otro objeto él, se aleja, no lo contiene, no está. Entonces, hay un objeto que él fantasea como bueno y otro objeto que él fantasea como malo. Esa posición, de acuerdo a Melanie Klein, es denominada la posición esquizoparanoide. ¿Sí? Hay una escinción en dos objetos, uno que es gratificante y el otro que no, que lo frustra. Y después, a los 6 meses, él va a darse cuenta, que ese objeto bueno y malo que sintió, uno lo odió y el otro lo amó, pertenecen a una misma persona, que es la madre. Ahí va a empezar a darse cuenta que él no es una totalidad, hay un otro, ¿no? Que es la persona que ocupa la función o que cumple la función materna. Entonces ahí, en ese sentimiento ambivalente que él ha tenido y que debe integrar, porque la posición depresiva significa eso, integrar esos dos objetos, él empieza a sentir un estado de pérdida y de depresión y de angustia, porque él ha querido lastimar ese mismo objeto que ha amado. Por eso, para Melanie Clay, la culpa se instala en esa etapa de la posición depresiva. Entonces, debe integrar esas partes, ¿sí? Estas dos posiciones, tanto la esquizoparanoide como la depresiva, van a formar parte de la vida de una persona. Tanto en el grupo familiar, tanto en la vida cotidiana y en relación con otros grupos, y también se va a dar en el grupo operativo, como lo vamos a ver al final, ¿no? De este teórico. Porque en la vida necesitamos a veces separar y a veces integrar. Ahora, está bueno que la relación de separar, de integrar, se den en forma dialéctica, ¿no? Como una espiral, ¿no? Donde uno por momentos está en una posición y en otra en forma alternante. Lo que no es saludable es cuando uno está fijado, ¿no? En la separación o por ahí está fijado en la integración. Claro que es más saludable integrar, pero está bueno que se alterne entre estas dos posiciones y lo vamos a tener a lo largo de la vida. Entonces, otro aspecto de la teoría de Melanie Klein es que el niño nace con un yo, fíjense que la otra diferencia, ¿no? En Freud, el yo se va desarrollando desde el nacimiento, en el vínculo con los otros. Para Melanie Klein, ya el niño nace con un yo primitivo, con un yo rudimentario, ¿sí? Y él va a sentir desde el nacimiento que ese yo rudimentario es atacado, ¿sí? Es atacado por un ambiente que lo considera persecutorio, es
enfrentarse a lo nuevo, a lo nuevo. Y fíjense que estas dos posiciones kleinianas guardan relación también con los miedos básicos pichonianos, el miedo a lo nuevo y el sentimiento depresivo de la pérdida de una situación placentera anterior. Entonces, va a decir Melanie Klein que cuando, bueno, atraviesa estas dos posiciones, el niño o la niña van a desarrollar como mecanismos de defensa eh, ciertos mecanismos que Pichon va a denominar técnicas instrumentales, que lo van a defender, ¿no? Lo van a defender de esa persecución, ¿no? De ese displacer que va a sentir en determinadas situaciones. Lo importante, y antes de recordar cuáles son los distintos mecanismos de defensa, es importante saber que la frustración y la satisfacción a las necesidades son importantes ambas para el aprendizaje y para la adaptación futura a una sociedad, a un mundo que va a tener de las dos cosas, ¿no? Momentos en que el medio ambiente nos satisface, el vínculo con los otros nos satisface y otras veces también produce el efecto contrario, que es la frustración. Entonces, que un niño sepa que ese objeto que le ha dado placer, que ha titulado, que ha nombrado como objeto bueno, a veces lo deja esperando, a veces se aleja y él debe atravesar esa incomodidad. ¿eh? Y esperar que luego ese objeto se vuelva a acercar, él va a irse acostumbrando a que ese objeto por momentos aparece y por momentos desaparece, porque está tan mala la frustración constante como la gratificación constante. Un niño debe aprender a transitar situaciones incómodas, adaptarse activamente a esas situaciones incómodas. Entonces, por ahí, bueno, si querés esto, acercate y tomalo, o tráeme esto, ¿no? Transformar a ese niño en un sujeto activo. Eso es lo importante y lo más sano. ¿Cuáles son entonces esos mecanismos de defensa? Por un lado tenemos la proyección, ¿no? La proyección. Que está ligada a la pulsión de muerte, va a decir Melanie Klein. Yo proyecto aquello que es nocivo, que me es persecutorio, que me es amenazante, y lo vamos también a ver en la teoría de Freud, la proyección de lo malo en el afuera. Entonces también lo vamos a ver en un grupo operativo, lo vamos a ver en la vida cotidiana, ¿no? Yo proyecto en el afuera y también tiene que ver con otros mecanismos, porque los mecanismos de defensa están interrelacionados, ¿no? Como puede ser la negación. Entonces, depositar en el afuera esas cargas amenazantes. Por otro lado, tenemos la disociación, ¿no? Frente a una angustia persecutoria, algo que me persigue, yo trato de escindir. Esto que está malo lo proyecto hacia afuera, ¿eh? Y me protejo de eso malo. Internalizo solamente lo bueno y eso trato de mantenerlo lejos, ¿no? Disocio. Y proyecto todo lo malo sobre ese objeto. Y esto es interesante porque si yo proyecto sobre una persona todo lo malo y yo tengo todo lo bueno, no estoy aceptando mis partes oscuras, ¿no? Como diría Jung, mi sombra, ¿eh? Porque tenemos ambos, no todo es tan malo y no todo es tan bueno, ¿eh? Hay una dualidad, hay una parte buena y una parte mala, y en nosotros también está la parte lumínica y la parte oscura. Entonces, proyectar de la afuera es no reconocer en nosotros esas otras partes, ¿no? Que a veces el otro nos devuelve como espejo, ¿no? El otro es soberbio, el otro es agresivo y por ahí no veo yo las partes agresivas, ¿no? Que yo también voy a
que yo también tengo en mi interior. Después está entonces la identificación proyectiva, ¿no? Liberarse de una parte del self. Esto quiere decir, eh, se pierde la diferencia entre objeto y sujeto. Fíjense, en la identificación proyectiva, de repente yo proyecto en el otro algo malo, ¿no? Eh, Hegel, en su filosofía, nos hablaba, por ejemplo, de la teoría del amo y del esclavo. O Freire también hablaba, Paulo Freire, en su teoría del opresor y del oprimido, que a veces cuando el oprimido sale de esa situación de opresión, de repente puede transformarse en un opresor mayor, ¿no? A veces el esclavo se identifica con el amo, aunque a veces el amo sea tiránico y cruel, ¿no? Esas situaciones de, bueno, yo lo odio, pero también lo admiro, entonces me identifico con algunas partes son temidas, pero sin embargo, si yo estuviese en la situación opuesta, me transformaría también en ese amo o en ese opresor. Esta es son ejemplos de identificación proyectiva. Me identifico con esas proyecciones que hago sobre el otro. La idealización, si el objeto es muy bueno para mí, y vuelvo a repetir, nada es tan bueno, entonces idealizo un objeto que para mí es muy bueno, ¿no? Entonces, si es muy bueno, le desaparece el temor. No le veo la parte débil, no le veo la parte oscura. Entonces, es el caso de idealización en los grupos, ¿no? También. O en el enamoramiento. El otro es perfecto, no tiene nada malo. La negación es negar la existencia de los objetos persecutorios, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el mundo es una porquería, ¿no? Algo que se dice muy actualmente, ¿no? Lo malo está afuera, no sirve para nada, es todo un desastre, pero vuelvo a repetir, no todo es tan malo y no todo es tan bueno. Entonces, el poner todo lo malo en la negación, no ver, negación significa no ver, entonces no estoy admitiendo también que yo también tengo mis partes oscuras. Entonces, al no ver, proyecto todo lo malo en el afuera y me instalo en calidad de víctima. Yo soy víctima de esta sociedad, soy víctima de este mundo, ¿sí? Y bueno, el super yo. El super yo entonces es el temor a la reparación también, en este sentimiento de culpa que se instala cuando yo me doy cuenta que ese objeto amado es también el objeto amado. En esta reparación hay un temor, ¿no? Hay un temor a dañar, es una suerte de castración, ¿eh? Según la teoría de Melanie Klein, en esta instancia superyoica que se da a nivel de la posición depresiva. Bueno, entonces hasta acá el segundo video. Bueno, podría agregar otros aspectos, ¿no? De la teoría de Melanie Clay, como son la envidia, la voracidad, el querer controlar omnipotentemente el objeto, fíjense, situaciones de pareja o situaciones laborales donde uno quiere controlar todo, mantener a raya ese objeto que él es persecutorio, la envidia, que es muy autodestructiva, es tener lo que tiene el otro, y que y si yo no lo puedo tener, lo destruyo, son instancias que tienen que ver con lo que para Freud es la instancia edípica, ¿no? Es esto de eh, la incapacidad, ¿no? De poder aceptar, de poder aceptar que el otro no me pertenece. En esa situación triangular de niño, papá y mamá, que el otro no me pertenece. Entonces, hay un sentimiento de envidia,
¿sí? Y la situación triangular tiene que ver también con los celos. Y la voracidad, ¿no? Devorarme el objeto, porque si me devoro el objeto, lo poseo, ¿no? Tiene que ver también con aspectos posesivos que se puede dar en diferentes momentos de nuestra vida. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente video para desarrollar los 4 principios que conforman la teoría de la enfermedad única.